Todos dependemos del buen funcionamiento de nuestro cerebro para poder llevar una vida plena y saludable. Este órgano extraordinario no solo dirige nuestros pensamientos y emociones, sino que regula cada una de las funciones vitales que nos mantienen vivos. Desde evitar enfermedades neurodegenerativas como la demencia o el Alzheimer, hasta conservar un estado de ánimo equilibrado y una mente clara, el cerebro cumple un rol absolutamente fundamental. Queremos ser lúcidos, conscientes, activos y mentalmente presentes durante todos los años que tengamos por delante. Pero hay un inconveniente, y es uno muy importante, que muchas veces pasa desapercibido. Ese problema tiene que ver con el origen del daño que muchas personas le causan a su cerebro, a menudo sin siquiera saberlo. Lo más preocupante es que ese daño no es producto de una sola cosa aislada, sino que en la gran mayoría de los casos ocurre a partir de un mismo factor principal: la alteración de una estructura sumamente delicada y vital conocida como la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una especie de filtro o muro de protección que actúa como un guardián entre el cerebro y el resto del cuerpo. Su función es la de aislar y defender al cerebro de elementos dañinos que circulan por el organismo, como toxinas, compuestos químicos, bacterias o incluso ciertos medicamentos. Esta barrera decide, por así decirlo, qué sustancias pueden atravesar hacia el sistema nervioso central y cuáles deben ser bloqueadas. Es una protección esencial para la integridad de nuestras neuronas. Sin embargo, cuando esta barrera comienza a deteriorarse o a debilitarse por diversas razones, su capacidad para proteger al cerebro disminuye de forma significativa. Esto abre las puertas a una serie de agresiones externas que con el tiempo van deteriorando nuestras funciones mentales. En ese contexto, el riesgo de desarrollar enfermedades como el Alzheimer o diferentes tipos de demencia aumenta considerablemente. Por eso hoy quiero hablarte de cómo puedes hacer para reducir al máximo el daño cerebral acumulativo que afecta a millones de personas, muchas veces sin síntomas claros al principio. Y también quiero mostrarte qué acciones simples puedes llevar a cabo para proteger tu cerebro y mantenerlo saludable a lo largo de toda tu vida. Si comprendes que el cerebro no es solo un órgano más, sino el centro de control de prácticamente todo lo que haces, desde mover un dedo hasta procesar la información que estás escuchando o leyendo en este momento, entonces vas a entender por qué es tan importante cuidarlo como una prioridad diaria. El problema es que el estilo de vida moderno, con sus ritmos acelerados, sus hábitos poco saludables y la exposición constante a sustancias perjudiciales, está minando silenciosamente la salud cerebral de millones de personas. Muchas de esas sustancias o costumbres afectan directamente a la barrera hematoencefálica, dañándola poco a poco, debilitando su función protectora y permitiendo que elementos nocivos entren donde no deberían. Este daño no suele ser inmediato, sino progresivo y acumulativo. Cuantos más años vivimos expuestos a estos factores, mayores son las consecuencias sobre nuestras capacidades mentales. Existen muchos elementos que pueden interferir con el buen funcionamiento cerebral y con la integridad de esta barrera protectora. Pero hoy vamos a centrarnos en los factores más comunes, en aquellos que tienen mayor peso y que puedes empezar a modificar desde ahora mismo. Uno de los factores más determinantes es, sin duda, el sueño. El descanso adecuado es uno de los pilares fundamentales de la salud cerebral. Numerosos estudios científicos, especialmente experimentos realizados en modelos animales como ratas, han demostrado que la falta crónica de sueño tiene efectos devastadores. Uno de los principales impactos negativos es precisamente la ruptura de la barrera hematoencefálica. Al no dormir lo suficiente, o al dormir mal, esta capa de protección comienza a deteriorarse. Pero el problema no se detiene ahí. La privación del sueño también disminuye la capacidad del organismo para transportar nutrientes esenciales a través de esta barrera hacia el cerebro. Además, ralentiza la velocidad con la que las neuronas se comunican entre sí. Eso significa que un cerebro con sueño insuficiente no solo está menos protegido, sino que también funciona con menor eficiencia, procesa información más lentamente, responde con menos agilidad y sufre carencias nutricionales que afectan el rendimiento mental y emocional. Por todo esto, mejorar la calidad del sueño no es solo una cuestión de sentirnos más descansados. Es una herramienta clave para proteger la estructura y la función del cerebro a largo plazo. Y la buena noticia es que no necesitas dormir muchas más horas para obtener beneficios. Si por razones laborales, familiares o de rutina no puedes cambiar la cantidad de horas que dormís, lo que sí puedes hacer es trabajar en mejorar la calidad del sueño. Eso se logra principalmente aumentando el tiempo que pasás en lo que se conoce como sueño profundo, una fase del descanso donde la actividad cerebral disminuye notablemente y el cuerpo entra en un estado de reparación y regeneración.
Es durante esta etapa cuando se reconstruyen tejidos, se limpian desechos cerebrales y se refuerzan conexiones neuronales. Cuanto más profundo y restaurador sea tu sueño, más eficaz será tu cerebro en todas sus funciones. Dormir 6 horas de forma profunda y reparadora puede ser incluso más beneficioso que dormir 8 horas de forma superficial e interrumpida. Si no sabes por dónde empezar para mejorar tu sueño, no te preocupes. Te voy a dejar en la descripción una serie de recursos y videos que explican con claridad cómo optimizar tu descanso para que incluso con pocas horas puedas obtener todos los beneficios regenerativos que tu cerebro necesita. Ahora bien, otro gran enemigo de la salud cerebral es el alcohol. Esta sustancia, tan socialmente aceptada y extendida, produce efectos perjudiciales que muchas veces pasan inadvertidos. Uno de sus mecanismos de daño más conocidos tiene que ver con la producción de lo que se llaman especies reactivas del oxígeno. Estas especies reactivas no son otra cosa que moléculas de oxígeno inestables que, en lugar de ayudar al organismo, lo perjudican. Son altamente reactivas y pueden dañar células, tejidos y estructuras fundamentales. Nuestro cuerpo posee defensas antioxidantes que intentan neutralizar estas moléculas, pero cuando el consumo de alcohol es frecuente o excesivo, esas defensas no alcanzan. En el caso específico del cerebro, estas especies reactivas contribuyen a dañar tanto las neuronas como la barrera hematoencefálica, facilitando aún más la entrada de toxinas que no deberían estar ahí. Una de las principales consecuencias del consumo de alcohol está relacionada con una sustancia específica llamada acetaldehído. Este compuesto químico, que se genera cuando el cuerpo metaboliza el alcohol, tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, esa muralla biológica que debería proteger a nuestro cerebro del mundo exterior. Una vez que el acetaldehído logra ingresar al sistema nervioso central, comienza a provocar una serie de alteraciones bioquímicas que dan lugar a lo que comúnmente conocemos como resaca: dolores de cabeza, confusión, fatiga, sensibilidad a la luz, náuseas y malestar general. Esto no ocurre únicamente cuando uno bebe en exceso. No es una situación de todo o nada. En realidad es más útil pensar en términos de umbrales personales y tolerancia fisiológica. Cada organismo tiene un nivel de alcohol que puede manejar de forma más o menos segura. Conocer ese límite es crucial para tomar decisiones más conscientes sobre tu salud cerebral. Porque aunque no lo sientas de inmediato, cada exposición frecuente o excesiva va debilitando lentamente la integridad de la barrera hematoencefálica y afectando tu cerebro a largo plazo. Ahora bien, pasemos al siguiente gran factor: la presión arterial elevada. Es fundamental que entendamos que el tema de la presión alta es mucho más complejo que lo que se creía hace unas décadas. Si recordás cómo se hablaba del colesterol hace unos 20 años, probablemente lo recordás como el enemigo número 1. Durante años se pensó que todo colesterol era malo, sin matices, sin contexto. Hoy sabemos que no es tan simple. Existen distintos tipos de colesterol, distintos escenarios clínicos y una gran variedad de factores que influyen sobre su impacto real en la salud. Lo mismo está empezando a suceder con el sodio. Durante mucho tiempo, el mensaje dominante fue que el sodio debía ser evitado a toda costa. Sin embargo, investigaciones más recientes nos muestran que no es el único determinante en el desarrollo de hipertensión. De hecho, la presión arterial es un fenómeno complejo que depende de múltiples variables: genética, alimentación, actividad física, estrés, hidratación, entre otros. No se trata solamente de cuánto sodio ingerís, sino de cómo se comporta tu cuerpo ante distintas condiciones. Para quienes quieran profundizar en este tema, existe un libro sumamente esclarecedor llamado The Salt Fix, que analiza cómo y por qué muchos mitos alrededor del sodio han sido exagerados. No obstante, más allá del debate científico, hay una verdad innegable: mantener una presión arterial elevada durante años daña el cerebro. ¿Cómo lo hace? A través del deterioro progresivo de los vasos sanguíneos más pequeños del sistema nervioso. Cuando estos capilares cerebrales sufren una presión constante por encima de lo normal, empiezan a lesionarse, a romperse, a perder su capacidad de funcionar como deberían. Esto impacta directamente en la barrera hematoencefálica, provocando pequeñas fisuras, debilitamientos y aberturas por donde comienzan a filtrarse sustancias que jamás deberían llegar al cerebro. Y esas toxinas se acumulan con el tiempo, causando daños que tal vez no veas hoy, pero que pueden desencadenar enfermedades neurológicas graves dentro de 10, 15 o 20 años. La buena noticia es que esto sí se puede prevenir. Mantener la presión arterial dentro de parámetros saludables es una de las formas más efectivas y accesibles de proteger el cerebro a largo plazo. No requiere tratamientos costosos ni tecnología avanzada. Requiere constancia, conciencia y decisiones inteligentes cada día.
En cuarto lugar, tenemos otro enemigo silencioso pero muy poderoso: la inflamación crónica. Muchas veces nuestro cuerpo se encuentra en un estado inflamatorio generalizado sin que tengamos síntomas específicos. A través de análisis de sangre podemos detectar marcadores que nos indican que algo no está bien. Pero a menudo, esos marcadores no nos dicen exactamente qué parte del cuerpo está inflamada ni por qué. Simplemente señalan que hay un proceso inflamatorio activo, lo cual ya es una señal de alerta. Afortunadamente, también existen biomarcadores más específicos que nos dan pistas más claras. Uno de ellos es la homocisteína, un aminoácido que en niveles elevados representa un riesgo concreto para la salud de los vasos sanguíneos del cerebro. ¿Qué puede hacer que la homocisteína se dispare? Varias cosas, desde mutaciones genéticas que afectan cómo tu cuerpo procesa ciertos nutrientes hasta alteraciones hepáticas o renales. Pero las causas más frecuentes son más cotidianas: una dieta excesivamente rica en productos de origen animal y la deficiencia de vitaminas del grupo B, como la B12, la B9, ácido fólico y la B6. Esto es particularmente interesante porque nos muestra que tanto los extremos del espectro alimenticio pueden ser problemáticos. Por un lado, quienes consumen demasiados alimentos de origen animal pueden generar un exceso de oxiesteroles, que son sustancias inflamatorias. Por otro lado, quienes siguen dietas vegetarianas o veganas muy estrictas sin suplementación adecuada pueden sufrir déficits severos de vitaminas del grupo B. Y esas carencias, paradójicamente, también elevan la homocisteína y aumentan el riesgo de deterioro cerebral. La naturaleza, en su sabiduría, parece habernos diseñado para encontrar un equilibrio. Ni demasiado de una cosa ni nada de la otra. El balance es la clave. De hecho, hay estudios recientes que muestran que incluso personas cuyos niveles de vitamina B12 se encuentran apenas dentro del rango normal, pero sin llegar al valor óptimo, ya presentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar demencia o Alzheimer en comparación con quienes tienen niveles óptimos. Esto deja claro que no alcanza con estar dentro del rango. Hay que apuntar a estar en el nivel óptimo para proteger el cerebro. Por último, pero no menos importante, llegamos al quinto gran pilar: la salud de tu flora bacteriana. Hoy en día ya no es ninguna novedad que el intestino está profundamente conectado con el cerebro. A esta conexión se la ha denominado el segundo cerebro, y no es un nombre exagerado. La microbiota intestinal, es decir, el conjunto de bacterias que habitan en nuestro sistema digestivo, cumple un papel fundamental en el estado de ánimo, la claridad mental, la memoria e incluso el comportamiento. Y no solo eso. Existen fuertes paralelismos entre la permeabilidad intestinal y la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Así como un intestino permeable permite el paso de toxinas que afectan todo el organismo, una barrera cerebral comprometida permite el ingreso de sustancias tóxicas que dañan directamente las neuronas. La relación entre ambas barreras es tan estrecha que muchas veces el daño empieza en el intestino y termina manifestándose en el cerebro. Actualmente contamos con estudios en modelos animales que lo confirman. Ratones con una microbiota intestinal saludable presentan también una barrera hematoencefálica fuerte e intacta. Esto demuestra que la salud de tu flora intestinal influye directamente en la protección de tu cerebro. Cuidar tu alimentación, evitar el uso innecesario de antibióticos, incluir alimentos fermentados y prebióticos y reducir el estrés crónico son algunas de las formas en las que puedes fortalecer tu microbiota y, por ende, proteger tu sistema nervioso central. Una de las investigaciones más fascinantes que se han hecho en los últimos años tiene que ver con algo que, a primera vista, puede parecer extraño o incluso repulsivo, pero que es profundamente revelador: el trasplante de materia fecal. Científicos observaron que si se toma una muestra de heces de ratones que tienen una flora bacteriana saludable y se introduce en el intestino de ratones cuya barrera hematoencefálica está deteriorada, ocurre algo casi milagroso. Esa barrera cerebral comienza a regenerarse. Y lo más asombroso es que esta reparación no se logra mediante fármacos, ni intervenciones quirúrgicas, ni suplementos sofisticados. La clave está en las bacterias. Esas nuevas cepas microbianas, que antes no estaban presentes en el organismo enfermo, empiezan a poblar el intestino y a partir de ahí generan señales bioquímicas que restauran la integridad de esa frontera vital que protege al cerebro. Es un ejemplo claro de cómo la salud intestinal y la salud cerebral están profundamente conectadas. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo puedo reparar y fortalecer mi flora bacteriana? Lo primero que necesitas entender es que muchas de las bacterias beneficiosas que podrías necesitar para este tipo de procesos de regeneración cerebral todavía no existen en forma de cápsulas ni suplementos comerciales.
Por eso, pensar que un simple probiótico comprado en la farmacia te va a devolver la salud intestinal completa es, al menos por ahora, una ilusión. La forma más eficaz de mejorar tu microbiota es a través de la alimentación, más específicamente, consumiendo prebióticos. Estos no son bacterias en sí mismas, sino los alimentos que nutren a las bacterias buenas que ya están o pueden llegar a vivir en vos. Funcionan como el abono de un jardín. No son la planta, pero permiten que crezca más fuerte, más diversa, más estable. Una flora diversa es fundamental porque cada cepa cumple funciones distintas. Algunas colaboran con la digestión, otras regulan el estado de ánimo, otras fabrican vitaminas y algunas, las más valiosas en este contexto, fortalecen directamente la barrera hematoencefálica, ayudándote a mantener tu cerebro a salvo de toxinas a lo largo de toda tu vida. Entre los prebióticos disponibles, la inulina se destaca por ser particularmente efectiva para este fin. Puedes incorporarla en forma de polvo y añadirla a tus comidas diarias. Además, si tu sistema digestivo lo permite, los alimentos fermentados como el kéfir, el chucrut o el kimchi pueden ayudarte a diversificar aún más las especies bacterianas que habitan en tu cuerpo. Todo esto contribuye a que tu microbioma trabaje a tu favor, regulando la inflamación y fortaleciendo tus defensas naturales. Pero, ¿cómo exactamente influye esta flora bacteriana en el estado del cerebro? Uno de los mecanismos clave es el nervio vago, una estructura poderosa que conecta directamente el intestino con el cerebro. Cuando tenés una microbiota sana, este nervio recibe señales positivas que activan su función antiinflamatoria. No es el mismo efecto que reducir la homocisteína que mencionábamos antes, pero el resultado final es muy similar, una disminución global de la inflamación sistémica. Las bacterias beneficiosas logran esto bloqueando la producción de citoquinas proinflamatorias, que son moléculas que encienden fuegos invisibles en todo tu cuerpo. Cada vez que consumís un alimento al que tu sistema digestivo es sensible, aunque no tengas una alergia diagnosticada, ese alimento puede activar una cascada de citoquinas que atraviesan la barrera hematoencefálica y alteran el funcionamiento del sistema nervioso central. Particularmente, estas citoquinas afectan el nervio vago y el sistema nervioso parasimpático, el responsable de que podamos relajarnos, dormir bien, digerir adecuadamente y recuperarnos del estrés. Cuando ese sistema se altera, tu digestión se enlentece, tu capacidad de descanso se reduce y entras en un círculo vicioso. Cuanto peor estás, más vulnerable quedas a nuevas sustancias irritantes, y cuanto más las consumís, peor te sentís. Así comienza un bucle autodestructivo que puede durar años si no lo interrumpís de forma consciente. Por eso, además de mejorar tu flora intestinal, el siguiente paso lógico es aprender a estimular el nervio vago. Esta estimulación es clave para mantener la salud cerebral a largo plazo, y sus efectos son tan profundos como diversos. Cuando activas este nervio de manera adecuada, ayudas a regular la actividad de tus neuronas, mejorás la capacidad que tienen tus células para absorber nutrientes, favoreces la distribución de oxígeno en todo el tejido cerebral y, quizás lo más notorio para vos, mejorás la calidad del sueño. Y un cerebro que duerme bien es un cerebro que se repara, que se limpia, que se reinicia. Ahora bien, ¿cómo se estimula el nervio vago? Existen técnicas inmediatas que pueden generar un efecto momentáneo, útil en situaciones puntuales. Por ejemplo, ciertos ejercicios respiratorios profundos pueden activar este nervio en minutos. Incluso hacer gárgaras o trabajar con los músculos de la garganta puede servir. Hay otras técnicas de estimulación orofaringia que son efectivas, pero que no puedo describir en detalle por restricciones de plataformas como YouTube, aunque su eficacia está documentada. También existen estrategias a largo plazo que no dan resultados instantáneos, pero transforman profundamente tu fisiología si las sostenes en el tiempo. Entre ellas se encuentran prácticas como la meditación diaria y las duchas frías. Ambas, si se convierten en hábitos constantes, promueven una activación sostenida del sistema nervioso parasimpático, lo cual tiene un impacto positivo en todo tu cuerpo, y muy especialmente en tu cerebro. Y con esto llegamos al séptimo factor determinante en la salud cerebral, las variaciones en la glucemia. Cuando hablamos de salud cerebral, no podemos ignorar uno de los factores más subestimados pero profundamente influyentes: las variaciones abruptas en la glucemia, es decir, los picos y caídas del nivel de azúcar en sangre que se producen tras ciertas comidas. Lo que quizás no sabes es que cada vez que consumís un alimento con un índice glucémico elevado, como un pan blanco, una pasta refinada o un postre azucarado, ese disparo de glucosa no se queda solo en el torrente sanguíneo. Impacta directamente en el cerebro. Estos picos repentinos no solo aumentan la presión arterial, generando un estrés extra en los vasos sanguíneos, sino que además alteran la forma en que se comunican tus neuronas.
En lugar de seguir sus ritmos naturales de activación y reposo, entran en un estado de sobreexcitación simultánea, como si todas gritaran al mismo tiempo, generando un caos neuroquímico que compromete la claridad mental, la estabilidad emocional y la capacidad de concentración. Este fenómeno no sucede una sola vez. Cada subida brusca en los niveles de azúcar es seguida por una caída igualmente drástica, y con cada repetición, el sistema nervioso sufre una sacudida. Esto puede provocar inflamación crónica, elevar aún más la presión, intensificar la ansiedad y sumergirte en un círculo de inestabilidad energética y mental que termina pasando factura. Pero hay buenas noticias. Es muy sencillo prevenir este daño. La clave está en mantener una glucemia estable a lo largo del día, evitando los picos y valles pronunciados. ¿Cómo? Reduciendo o eliminando el consumo de alimentos que tienen un alto índice glucémico. Para lograrlo, lo más práctico es consultar una tabla de índice glucémico y priorizar alimentos que liberen la glucosa de manera lenta y gradual, como vegetales, legumbres y granos enteros. Así, cuidas tu energía, tu estado de ánimo y, por supuesto, la integridad de tu cerebro. Después, llegamos al octavo punto crucial, la cafeína. Este es un compuesto muy conocido, amado por muchos, criticado por otros, pero que, más allá de su asociación con el insomnio o la ansiedad, tiene un costado sorprendentemente beneficioso cuando se consume en cantidades razonables. Estudios científicos han encontrado una correlación entre el consumo moderado de cafeína y una mayor longevidad, y eso no es casualidad. La cafeína actúa sobre una vía específica del envejecimiento celular, la del AMP cíclico. Esta molécula, cuando se activa, reduce la inflamación cerebral y tiene un impacto directo en la protección de la barrera hematoencefálica. Fortalece las uniones entre las células que componen esta barrera, ayudando a mantener su estructura intacta y evitando que toxinas o sustancias indeseadas penetren en el tejido cerebral. En otras palabras, lejos de ser un simple estimulante, la cafeína bien utilizada puede ser una aliada en la defensa de tu cerebro. En el noveno lugar encontramos a los lipopolisacáridos, sustancias complejas compuestas por grasas y azúcares, tan dañinas como difíciles de pronunciar. Estas moléculas, que se encuentran en ciertas bacterias intestinales, pueden ingresar al torrente sanguíneo y provocar una respuesta inflamatoria sistémica, pero su impacto más temido es el que tienen sobre el cerebro. Los lipopolisacáridos son tan eficaces para provocar daño e inflamación cerebral que los científicos los usan deliberadamente en ratones de laboratorio cuando quieren simular un cuadro de depresión inducida o probar la eficacia de nuevos fármacos antidepresivos. Uno de los efectos más dramáticos que provocan es la ruptura de la barrera hematoencefálica, debilitando esa frontera que separa al cerebro del resto del cuerpo y dejándolo expuesto a agentes nocivos. Este efecto se ve potenciado por una dieta rica en grasas saturadas. Se ha demostrado que cuando más del 40% de la alimentación diaria proviene de grasas saturadas, la barrera hematoencefálica se vuelve más permeable, más débil, más vulnerable. Ahora bien, ese 40% es una cifra muy alta, difícil de alcanzar incluso para quienes siguen dietas extremadamente restrictivas como la cetogénica o el carnivorismo absoluto. Pero si existe la duda, el consejo siempre va a ser elevar el consumo de grasas saludables, como las provenientes del aceite de oliva, el pescado azul, las nueces y la palta. Estas grasas no solo contrarrestan los efectos dañinos de las saturadas, sino que además mejoran directamente el funcionamiento del sistema nervioso, favoreciendo la comunicación neuronal, la producción de mielina y la estabilidad cognitiva. Y llegamos finalmente al décimo y último factor de esta lista, la termogénesis, es decir, la producción de calor corporal. En épocas pasadas, cuando alguien sufría un ACV y no existían tratamientos específicos, se optaba por reducir al mínimo los estímulos cerebrales. Se lo aislaba, se lo mantenía en la oscuridad, en silencio, en reposo absoluto. La intención era bajar el consumo de oxígeno de las neuronas, evitando que murieran más células cerebrales de las ya afectadas. Y aunque esa lógica tenía su mérito, hoy sabemos que existen estrategias mucho más efectivas y accesibles para optimizar el uso del oxígeno en el cerebro y minimizar el daño cerebral. La más investigada y respaldada es, sin duda, la exposición al agua fría, ya sea en forma de duchas frías o inmersiones breves. Cuando combinas esta práctica con ejercicios respiratorios que aumenten el dióxido de carbono en sangre, se produce una mayor formación de óxido nítrico, una molécula que tiene el poder de dilatar las arterias. Como resultado, más oxígeno fluye hacia el cerebro, las neuronas viven más tiempo, su funcionamiento se vuelve más eficiente y el sistema inmune se fortalece. Y si todo esto suena complejo o difícil de incorporar en tu rutina diaria,
Quédate con este mensaje simple pero poderoso. Si no tenés fuerza de voluntad hoy para darte una ducha fría, podés comenzar por mojarte solo las piernas o la nuca. El impacto positivo ya comienza desde ahí. Existen maneras sorprendentemente simples y accesibles de activar el sistema nervioso parasimpático y proteger tu salud cerebral, incluso si no tenés tiempo, dinero o ganas de embarcarte en prácticas complicadas. Una de las más efectivas y directas es algo que podrías hacer ahora mismo: sumergir tu rostro en agua helada. Esta acción desencadena una respuesta fisiológica inmediata que regula el hambre, normaliza la presión arterial y estimula el nervio vago, activando así esa rama del sistema nervioso que nos relaja, nos estabiliza y protege nuestras funciones vitales. Ahora bien, si bien existen suplementos que pueden ayudarte a preservar tu salud cerebral a largo plazo, la verdad es que si aplicas los 10 pasos anteriores, ni siquiera vas a necesitarlos. Pero si por alguna razón querés reforzar tu estrategia, hay algunos suplementos clave que vale la pena considerar. En primer lugar, están las vitaminas del grupo B, fundamentales para la integridad de tu sistema nervioso. Entre todas ellas, la vitamina B12 es especialmente importante. Si tenés un déficit, y muchos lo tienen sin saberlo, podrías estar comprometiendo funciones neurológicas sin darte cuenta. ¿Qué puedes hacer? Luego tenemos el magnesio, un mineral imprescindible para la relajación física y mental. Ayuda a reducir la presión arterial, mejora la calidad del sueño y tiene múltiples efectos beneficiosos que se extienden por todo el cuerpo, pero es importante tener en cuenta la dosis adecuada, ya que un exceso puede generar molestias intestinales como diarrea. Existen muchos tipos de magnesio, cada uno con distintas propiedades. El más eficaz a nivel cerebral es el trionato de magnesio, aunque también es uno de los más difíciles de conseguir. Aún así, cualquier forma de magnesio puede ayudarte si tenés síntomas de deficiencia o valores bajos en sangre. Además, hay otros suplementos con efectos profundamente neuroprotectores, como la curcumina, el resveratrol y especialmente el omega 3. Pero no cualquier omega 3. Los más beneficiosos para la salud cerebral son los de tipo EPA y DHA, que cumplen múltiples funciones protectoras en el cerebro. Uno de los efectos más importantes de estos compuestos, y esto es fundamental, es que inhiben el funcionamiento de una enzima llamada MMP9. Esta enzima es la encargada de dañar la barrera hematoencefálica cuando el cuerpo, debido a la inflamación u otras razones, inicia un proceso de ruptura o permeabilidad en esa frontera crítica que protege al cerebro. En ese momento, MMP9 entra en acción, y no precisamente para bien. Sin embargo, el omega 3, la curcumina y otros compuestos similares bloquean esta enzima, evitando así la degradación de la barrera y protegiendo la integridad del sistema nervioso. Por eso, incluso si no hicieras absolutamente nada de todo lo que venimos hablando, simplemente incorporar omega 3 de buena calidad puede brindarte una protección significativa contra el deterioro cerebral a largo plazo. Estas son solo algunas de las muchas acciones que puedes tomar para fortalecer tu cerebro y evitar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, un proceso que, si se mantiene bajo control, te permite conservar claridad mental, estabilidad emocional y rendimiento cognitivo durante toda tu vida. La verdad es que mantener tu cerebro sano no tiene por qué ser un misterio ni una tarea imposible. No necesitas hacerlo todo, solo empezar con lo que puedas. Cada paso cuenta, cada mejora suma. Y si aplicas aunque sea una parte de estas estrategias, vas a estar invirtiendo en lo más valioso que tenés, tu mente. Y si sentís que esta información puede ayudar a alguien más, compartila. Porque a veces un dato que parece mínimo puede cambiarle la vida a otra persona.